Hola, espero estén súper bien. Este es el segundo y último video de hidrostática del universitario José Carrasco Tapia, donde veremos el principio de Arquímedes, principio que nos va a ayudar a entender a las fuerzas que afectan a un objeto que está sumergido en un fluido. Para entender este principio son importantes tres cosas. La primera es el empuje, cuál va a ser la fuerza que sentirá un objeto dentro de un fluido, y será una fuerza siempre con dirección hacia arriba. Los otros dos conceptos son el volumen desplazado y la densidad. La densidad ya fue explicada en el video anterior. El volumen desplazado no se había mencionado. Y bueno, para entenderlo, si imaginamos un objeto que se sumerge en un fluido, como por ejemplo el agua, el volumen desplazado va a ser el volumen del objeto que se sumergió. O también se puede pensar como aparece en la foto. O sea, al sumergir un objeto en el volumen total cambia. Y este cambio va a ser el volumen desplazado. Bueno, igual para entenderlo mejor, vamos a realizar un ejemplo. Si tenemos un barco con un volumen de 2 metros cúbicos y se hunde una cuarta parte de este en el agua, ¿cuánto es el volumen desplazado? Bueno, primero podemos hacer un dibujo del problema, pensando que el barco de alguna manera es cuadrado. Eh, Dijimos que el volumen desplazado es el volumen del objeto que se encuentra sumergido bajo el fluido. En este caso, nos dicen que una cuarta parte de este se hundió. Entonces, el volumen sumergido va a tener que ser la cuarta parte del volumen original del barco. Ya con este ejemplo de entender lo que es el volumen desplazado, podemos enunciar el principio de Arquímedes y entender lo que significa cada variable de este. Este principio nos dice que la magnitud de la fuerza de empuje, E, es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado por la magnitud de la gravedad. Recordemos que el empuje será una fuerza que indicará hacia arriba. Entonces, si tenemos un objeto en un fluido, van a actuar al menos dos fuerzas, la del peso y la del empuje. La del peso empujará hacia abajo y la del empuje hacia arriba. Entonces podemos tener tres casos. El primero, cuando la magnitud del empuje es menor que la del peso. En este caso el peso le va a ganar al empuje y el cuerpo va a tener que hundirse. El segundo caso va a ser cuando estas son iguales. Acá el cuerpo se encontrará en reposo, flotará. Y vamos a ver un ejemplo en un ratito. Y por último, cuando la magnitud del empuje es mayor que la del peso. Y acá el objeto va a tener que subir. ¿Ya? Bueno, ahora veamos el ejemplo que dije que íbamos a ver. Un objeto de 1 kilo y 1 metro cúbico es colocado en dos fluidos. En ambos flota, pero en el primero se hunde un tercio de él, mientras que en el segundo se hunde entero. ¿Cuáles son las densidades de ambos fluidos? Bueno, para resolverlo, primero recordemos que la densidad aparecía en la fórmula del empuje. Así que primero ponemos la fórmula del empuje. Como ambos cuerpos flotan, significa que estamos en el segundo caso que hablamos. Entonces la magnitud del peso y del empuje son iguales. Donde el peso, recuerden que es mg, pero como en la fórmula aparece la magnitud del peso, se coloca m por la magnitud de g, ya que solamente g es vector. Bueno, como en ambos lados de la ecuación aparece esta magnitud de g, en la izquierda y la derecha, que en realidad solamente quiere decir 10, podemos cancelar ambos lados de la ecuación y encontrar cuánto vale en letras la densidad. Bueno, aquí encontramos que la densidad de cualquiera de los fluidos va a ser la masa del objeto que está siendo sumergido dividido por el volumen desplazado. Entonces, como ya tenemos la masa en el enunciado, solamente debemos encontrar cuál es el volumen desplazado en cualquiera de los fluidos y así obtener la respectiva densidad. Para obtener estos volúmenes desplazados, primero anotamos el volumen total del objeto, que es 1 metro cúbico. Para obtener el primer volumen desplazado, notamos que en el enunciado dice que se hunde un tercio. Entonces el volumen desplazado tendrá que ser un tercio del volumen original.
En el segundo caso, nos dicen que está completamente sumergido. Entonces el volumen desplazado tendrá que ser exactamente igual al volumen original. Bueno, ya con estos dos volúmenes desplazados, solo tenemos que colocarlos en la fórmula que obtuvimos antes de la densidad, que era m partido volumen desplazado, y ver el resultado. Recordando que la m que aparece en la fórmula es la que nos dicen en el enunciado, que vale 1 kilo. Entonces, reemplazando primero el primer volumen, nos da 3 kilogramos metro cúbico, y reemplazando el segundo volumen, nos da 1 kilogramo metro cúbico. Y ahí termina el ejercicio que, bueno, nos está diciendo que si un mismo objeto en un fluido se hunde más que en otro, significa que en el fluido que se hundió más, este va a ser menos denso. Bueno, eso sería todo por el video. Cuídense y sigan estudiando harto.